Mis estimados amigos, bienvenidos una vez más a Y Así Llegamos Hasta Aquí. El día de hoy vamos a hacer un pequeño foro en conmemoración del Día de la Juventud. Aquí tenemos a Snell Herrera, a Vanderlei, tu apellido Vanderlei, que no lo recuerdo. Colmenares y Alejandro Serpa. 3 venezolanos que participaron en todas las actividades de calle desde por allá del 2012, 13, 14, 15, 16, hasta el 2017, hasta el 2018 también. Haciendo nosotros un recuento lógico de los acontecimientos, ¿qué podríamos decir el día de hoy? ¿Qué mensaje le podemos mandar al joven de hoy acerca de la situación que vive Venezuela? Recordemos que este programa toca el pasado, el presente, para que le planteemos a la gente qué podemos hacer para tener mañana el país que queremos. Tiene cada uno 2 minutos para hacer su exposición. Comenzamos con Alejandro. Muchas gracias, Eri, por la oportunidad y la invitación al programa. Saludo a los muchachos, pues, saludo a Snell, saludo a Vanderlei. Fíjate, la historia de la lucha en Venezuela no solo comienza con el chavismo, comienza antes por las reivindicaciones para el pueblo venezolano, donde la juventud siempre ha tenido un papel primordial, ¿no? Como siempre la juventud, desde las universidades y desde los barrios, siempre dando la cara por el país. Yo, en este momento, mi consejo para ellos, para los jóvenes que aún se encuentran en nuestro país, es que, bueno, hay que forjar un futuro de libertad, hay que tratar de salir de la dictadura arrogante que tenemos en Venezuela y de todos aquellos que hacen un juego a la dictadura. Nosotros no podemos permitir que la juventud venezolana se siga perdiendo entre una polarización que tiene a Venezuela contra el piso. Después que en los años cuando José Félix Rivas logró que la juventud fuera la principal en Venezuela, nosotros hoy tenemos que reivindicar eso. Tenemos que creer el papel que se creyeron los jóvenes de José Félix Rivas para poder libertar a Venezuela. Vanderlei, 2 minutos. Este es mi mensaje realmente para los jóvenes que están en Venezuela. Sé que no es fácil por la situación que están pasando. Sé que muchos realmente quieren salir de Venezuela. Pero como experiencia para el futuro, que vivamos esto, pero al mismo tiempo razonando, intentando luchar contra el chavismo o el mal llamado socialismo, la revolución bolivariana, pero al mismo tiempo también plantearle la cara a la mesa de la unidad, diciéndole basta, frente a frente contra ellos y no dejándonos engañar. La juventud realmente debe ponerse a pensar, ver el pasado, porque esto lo que está sucediendo ahorita no es culpa de nosotros, esto es culpa de nuestros padres, nuestros abuelos, que vinieron posiblemente con ese resentimiento y quedamos nosotros culpables. Simplemente, realmente la juventud necesita liderazgo, necesita ver la opción como para plantearle la cara a todos ellos. No es fácil, mientras que nosotros luchamos contra armas, tanquetas, simplemente con piedras. Sé que no es fácil, pero hay que mantenernos firmes porque el futuro va a ser maravilloso. Snell. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, Eric. Y le tomo la palabra a Alejandro y a Vanderlei. Pero siento que la frase que nos distingue a nosotros los jóvenes venezolanos es la palabra dignidad. Eso no la negociamos nunca y yo creo que con la dignidad vamos a sobrellevar la situación en Venezuela, la cual hoy el joven venezolano no tiene cómo obtener una vivienda propia, no tiene cómo subsistir, se le está cercenando todos los derechos, toda
las oportunidades. Pero ante eso, bueno, está el espíritu que tiene el venezolano de salir adelante, sea como sea, y no hay dictadura, no hay cómplices de dictadura que van a poder contra la dignidad del venezolano y del joven venezolano. Debemos reivindicar a todos esos jóvenes que durante el 12 de febrero en la batalla, en las batallas por la conquista de Venezuela, dieron su dignidad también por el país, por la patria, y tanto dentro como fuera, el mensaje es eso, a dignidad y nada de, y resistirnos, nada de no resistirnos a la lucha, al rescate del país. Muy bien. Fíjense esto. La siguiente pregunta que les voy a plantear. Dice Vanderlei, muchos jóvenes quieren salir de Venezuela. Ahora, vamos a narrarle en 2 minutos nuevamente, comenzando con Vanderlei, ¿qué es estar en el destierro? Porque nosotros no estamos en el exilio. A nosotros nos obligaron a salir de nuestro país, pues si no yo estaría en Venezuela. Pero entonces la persecución, el riesgo de que fuese a terminar en una cárcel, que sabe que tus hijos no van a tener ni con qué comer, porque si tú no estás libre, no tienes la capacidad de trabajar y de poder mantenerlos, etcétera. En el caso de ustedes, bueno, también perder la libertad. ¿Qué le podemos decir a ese muchacho que dice, no, vale, tú estás loco, yo me tengo que ir de aquí porque ya no aguanto? Es insoportable la situación. Y Mira, Alejandro, por favor, mientras que no intervenga, cierra el micrófono, porque entonces escuchamos, como ustedes pueden ver, ahí está Alejandro en plenas labores, hizo un stop para participar con nosotros en la actividad de hoy. Y bueno, están pasando los vehículos ahí en la calle, ¿no? mira, realmente después de los sucesos del 2018, de la operación Gedeón 2, quedé desterrado totalmente. Muchos jóvenes quieren salir o queremos salir de Venezuela por la situación tan difícil que se está pasando. Claro que ellos buscan la mejor manera como de subsistir o llevar esa situación en camino, pero el destierro es muy difícil. Ser extranjero en otro país es bastante difícil, es muy complicado si no tienes un apoyo, no tanto moral, sino un apoyo de camaradería, que otra persona te ayude, pero es bastante difícil si te vas al extranjero solo. Es muy difícil ser extranjero en otro país porque el país no te trata como un amigo, sino que te ve como un invasor. No te dan oportunidades de trabajo o simplemente son mal pagados. Es muy difícil, pero claro, es mejor la vida que se lleva en Venezuela. Aquí te acuestas comiendo 3 o 4 veces al día, en Venezuela solamente si sabes manejar la situación 2 veces diarias o a veces una sola vez diaria. Es muy difícil, tanto en Venezuela como afuera. Pero los jóvenes, muchas personas se ven obligadas a salir por la situación. Es insoportable. Pero también es insoportable pasar frío, lluvia, calor y hambre en un país que no es el tuyo, que realmente en cualquier momento puede ser tu último día, pero no hay que perder las esperanzas porque siempre hay un mejor futuro o un buen porvenir. Ok. Entel. Bueno, yo como joven venezolano, después del 2014 y todas las protestas, haber agotado todas las instancias en defender el país, al igual que Vanderlei y al igual que Alejandro y muchos jóvenes venezolanos, decidí migrar. Creo que por la misma razón que muchos jóvenes, que es la de buscar nuevas oportunidades. Y las que hoy venezolano nos ofrece, que es oportunidades laborales, oportunidades de crecimiento personal, profesional, e incluso el país también nos brinda una seguridad, tanto para el bienestar familiar como para toda la población en general, y eso es lo que nos obligó a buscar oportunidades en países. En mi caso, hoy estoy en Chile, ya tengo más de 4 años, y bueno, empezar de cero en un país no es nada fácil, como lo decía Vanderlei,
pero el ímpetu que tenemos de siempre salir adelante es lo que nos motiva día a día a los venezolanos y creo que lo hemos hecho muy bien. Hoy los venezolanos jóvenes y todos los venezolanos que hemos migrado a Chile, en el caso de acá, hemos dado un buen ejemplo de que somos, ha llegado una buena migración de venezolanos al país y hemos dado una buena impresión al colectivo acá en Chile. Muy bien. Alejandro. Active el audio, active el audio. Fíjate, yo voy a robarte un minutico más. Fíjate. Yo recuerdo una persona que hoy voy a nombrar acá, que se llama Nicolás Briceño Brown, hoy lamentablemente fallecido. Falleció sin poder ver su libertad. Él nos contaba siempre una historia que decía que el médico de Bolívar, cuando Bolívar estaba a punto de morir, le preguntó, Libertador, ¿qué vamos a hacer? Y Bolívar, con voz fuerte, le respondía, luchar. Pero usted está enfermo, se está muriendo, hay que seguir luchando. Y que sus traidores lo quieren matar, hay que seguir luchando. Yo creo, y voy a dar esto como reflexión para la juventud venezolana, hay que seguir luchando, hay que luchar día a día, día tras día. Lo difícil de vivir en el exilio, vivir desterrado de nuestra tierra. Yo fui preso político 2 años y medio, torturado, casi muero de las torturas que me hicieron los esbirros del SEBIN. Y salí con la frente en alto a seguir luchando. Pasé la mitad del 2019 preso. Vi el nacimiento de mi hijo esposado, de mi segundo hijo, lo vi esposado. Después otra vez, el 29 de diciembre, me volvieron a encarcelar. Y el año siguiente, en el 2020, me volvieron a encarcelar el 11 de febrero, el día antes del Día de la Juventud. Me volvieron a torturar, me soltaron. Y de allí comenzó la historia. Un mes después tuve que meterme en clandestinidad hasta que salí de acá. Solo, con mi familia, o sea, hablo solo en el sentido de que me dejaron solo. Yo perdí amistades, perdí todo después que salí para acá. Y nos tocó luchar, tratar de vencer, tratar de subsistir. No es fácil estar en esta situación. Te lo decía hace un rato. Mi consejo para la juventud es: sigan luchando entre Venezuela, sigan trabajando porque la dictadura de Nicolás Maduro caiga, sigan día a día fraguando la libertad de Venezuela, porque es muy difícil desde afuera seguir trabajando por la libertad. Es muy difícil cuando están pasando las necesidades y las penurias que pasa un venezolano en el exilio, como los caminantes, como las personas que se quedan sin hogar. Es bastante difícil. Es por ello que yo los invito, al que quiera salir, bienvenido sea a conocer el exilio, que no es dorado, que es una mentira, es una falacia, no es un exilio dorado. Es un destierro forzado y con bastante penurias que se viven fuera de nuestra patria. Muy bien, fíjense lo siguiente, ¿no? Tomando tus palabras, ¿qué necesitamos hoy para que no solamente la juventud, para que la población sienta también la motivación del espíritu joven, esa motivación del espíritu de José Félix Rivas que nombraste tú, ahorita que estamos en febrero, en el mes de la juventud? Creo que muchas cosas hemos pasado durante los meses de febrero en Venezuela. Para empezar, la desgracia del golpe de Estado en 1992, ¿no? Pero ya habíamos tenido la desgracia de esos gobiernos adecos y copellanos, que son la verdadera génesis de lo que estamos viviendo hoy, porque todo lo que hicieron fue destruir y mermar gradualmente lo que éramos nosotros como venezolanos, para darle entrada y abrirle la puerta, pero de par en par, a la desgracia que significó Hugo Chávez y la entrada de Fidel Castro a Venezuela. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, qué nos hace falta como pueblo, como nación, para que definitivamente demos el paso hacia una libertad para mejor?
porque no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero yo creo que saliera Maduro para que se quede Guaidó o Vecchio o Julio Borges o Henry Ramos es la misma porquería. Yo no creo que Venezuela cambiaría en lo más mínimo. Yo creo que todo empeoraría. Todo sería peor si ellos siguen en el poder. Entonces, ¿qué nos hace falta para que tengamos de verdad futuro? Para que las cosas sean para bien. Comenzamos con Enel. Bueno, te tomo la palabra, Eric. Lo primero, esta pregunta también va a contestarle a Melba. Saludos y pronta recuperación para Melba, que vuelva pronto al programa. Lo primero es que todos en Venezuela ya entendamos que la oposición no ofrece nada distinto a lo que es el gobierno. Ellos han sido los cómplices durante estos 21 años. Debilitemos el apoyo general de todos los venezolanos a la mesa de la unidad. Salgamos a las calles a protestar y apoyemos a movimientos como el movimiento nacionalista, que hoy yo coordino las juventudes nacionalistas. Para el 12 de febrero la lanzamos a nivel internacional, honrando a jóvenes caídos como Robert Redman, Basil da Costa y miles de jóvenes. Y ese espíritu de José Félix Rivas con todos esos jóvenes venezolanos que conquistaron las distintas batallas por la República de Venezuela. El paso es dejar todo apoyo a la mesa de la unidad, entender que los venezolanos vamos a salir del régimen entre todos unidos, sin militancia política, y darle la posibilidad a movimientos o al movimiento nacionalista y que unamos todas las derechas en un solo fin, que es el de buscar a Venezuela un país próspero, de desarrollo, como lo dejó Pérez Jiménez antes de que llegaran los de la falsa democracia, que lo que hicieron fue robar y darle paso al chavismo del siglo XXI. Vanderlei. Mira, le tomo la palabra Snell. Hay que tener unidad. Unidad. Uno de los mal hábitos del venezolano, no del joven venezolano, sino del venezolano de los 40, 50 años para arriba, es que cada uno piensa por sí mismo. ¿Me conviene ir con él o me conviene ir con él? Cuando no debería ser así. Cuando tengamos esa unidad, oye, ya hoy quiero salir de Maduro, hoy saldremos de Maduro. Pero ¿qué sucede? Hay un dicho que se popularizó en Venezuela. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Toda esa militancia de oposición no nos deja salir del madurismo actualmente. No nos apoyaron en el 2014. La lucha que hubo en el 2014 solamente fueron de jóvenes. Tú veías en las marchas, en los enfrentamientos, personas de 30, 35 años para abajo y chamitos de 15 años peleando porque ya no se veía sostenible lo que se pasaba en ese momento, la situación. Pero es eso, es una unidad de toda Venezuela, se una para sacar a un títer, que en este caso vendría siendo Maduro y el combo de la oposición oficialista. Alejandro. Bueno, fíjate, ¿qué nos haría falta, no? Primero, moral y luz. Las primeras necesidades. Moral para entender que Venezuela está pasando un momento crítico, y las luces para saber y entender cómo hacer para salir de la dictadura. Yo creo que la unidad es importante. La unidad trasciende cualquier tipo de frontera. Yo creo que ahorita, en este momento, no se trataría de un problema entre derecha e izquierda o de blanco y negro, que los menos buenos míos no son peores que los malos o los menos malos tuyos. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que nosotros ahorita tenemos que entender que hay que buscar una salida unificada entre la oposición, los nacionalistas, el movimiento de María Corina y aquellos movimientos que se están forjando dentro a lo interno de resistencia y no resistencia entre Venezuela y fuera de ella. Recordemos que, recordando un poco la historia, ¿no? Haga la redundancia, recordando un poco la historia,
Cuando Fidel Castro entró a Cuba, fue porque se unió con otros factores políticos para poder derrocar a quien estaba gobernando en ese momento. Un mal ejemplo lo que estoy poniendo, un muy mal ejemplo. Pero creo que sin esa unidad ellos no fueran tratados y hubieran podido conquistar lo que ellos tenían en plan en ese momento, que era la pseudo libertad de Cuba. Creo que en este momento nosotros tenemos que unificarnos con todo aquel, sin miramiento. Más adelante, después de poder construir un país libre, una verdadera movimiento democrático, limpiando lo que tenemos que limpiar y deshaciéndonos de todo aquello que en el camino ha estorbado a Venezuela y que han convertido al país en lo que no vamos a negarlo. Y hay gente en la oposición que verdaderamente son una joya y que lamentablemente por esa gente hoy vive Venezuela lo que está viviendo. Pero dentro de esa posición también hay gente muy valiosa que ha luchado y que ha puesto el pecho. Te lo digo personalmente, yo pertenezco a un partido de oposición y como te dije ahorita, bueno, yo sacrifiqué casi toda mi juventud en poder conseguir la libertad de Venezuela y todavía desde donde estoy continúo trabajando para que ello se dé. Entonces, para que eso se pueda dar, ¿qué nos falta? La unidad. Tenemos que ser unidos, tratar de unificarnos con todos los factores y miramientos. Que va a haber quien saque el codo, que va a haber quien tire el primer puño. Bueno, eso siempre va a existir. Pero creo que es momento de llamar a la unificación de todos los factores, tanto nacionalistas como los que quieran la libertad de Venezuela. Hoy es el día de llamar. Mira, podríamos recordar entonces aquella frase de Bolívar que decía: cuando cesen los partidos y se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro. Sería. Miren, muchachos, si la verdad es que a mí me parece fantástico todo eso que ustedes proponen, ¿no? Pero ya yo tengo más de 40 años, he visto y he intentado que se sienten a la mesa distintos factores. Tenemos amigos mutuos que han hecho el mismo intento de que se una toda la gente que tiene afinidad de pensamiento anticomunista y antisocialista. Y resulta que han pasado años y años y años y parece que al venezolano todavía le faltara más golpes para aprender a que esa es la salida, ¿no? Esa unificación. Vamos a pensar que eso se dio hoy y que ya Venezuela hoy es libre. ¿Cuál es la Venezuela del futuro? O sea, descríbanmela en 5 o 10 años, esa transformación de esa Venezuela que ustedes proponen, ¿no? Cada uno desde su punto de vista. Comencemos con Alejandro. Bueno, yo me proyecto una Venezuela con valores, con principios, con cultura, con progreso. Una Venezuela donde, digámoslo de una forma muy distinta, donde el negro debe ser negro y el blanco debe ser blanco y todos seamos del mismo color. ¿Sí me entiendes? Todos seamos amarillo, azul y rojo. Yo creo que en pocos años, yo no me pongo un futuro tan lejos porque no sé si el día de mañana muera un accidente o viva siendo millonario, pero mi futuro en Venezuela, mi futuro para Venezuela, sin duda un futuro de oportunidades para la gente, donde haya democracia, donde la gente pueda comprar, comer, vivir y ser feliz. Recuerdo que hace aproximadamente, estamos en el 2021, aproximadamente 12, 13 años yo estaba en Italia viviendo. Y recuerdo que los noruegos hicieron un estudio de los países más felices del mundo y el resultado de ese estudio fue que Venezuela fue el primer país más feliz en el mundo durante más de 5 años. Hoy en día Venezuela dejó de ser feliz y creo que podemos prospectarnos para en poco tiempo que Venezuela vuelva a reconstruir su felicidad, pero de la base de la unión. La base de la unión es el principio de todo. Sin la unidad no hay proyecto que podamos poner a futuro. Creo que esa es mi visión y la felicidad, el amor y la constancia para el progreso en Venezuela de aquí al futuro. Muy bien. Vanderlei,
¿Cómo ves ese Venezuela? ¿Cuáles son los elementos que le pondrías a Venezuela, a la Venezuela del futuro, para que realmente demos el salto cuántico hacia un país mejor? Venezuela de por sí solo es próspera. Venezuela yo la veo saliendo hoy, un ejemplo, de toda esta tiranía. En 5 años Venezuela estaría recuperada económicamente, con los poderes públicos restablecidos, o unas fuerzas armadas claras, unas fuerzas armadas muy claras que defiendan al pueblo y que estén para el pueblo, no que estén simplemente para quien se siente en la silla o para quien le dé más dinero. Con esos factores, Alejandro, la sociedad ya sería feliz. Podrían adquirir las necesidades básicas, podrían comprar su auto, podrían restablecer una familia, simplemente bajarían los índices de criminalidad, ya simplemente con la prosperidad que Venezuela genera, porque Venezuela tiene todos los ecosistemas, tiene desierto, tiene montaña, tiene páramo, tiene playas, todo atraería al extranjero y eso es una muy factible forma de economía. Venezuela es muy próspera, en 5 o 10 años Venezuela estaría totalmente recuperada. Y creo yo que nos pondríamos al nivel por debajo de las primeras potencias, ¿por qué no? A los primeros niveles de ellas como sociedad, como cultura, restableciendo también nuestra cultura, nuestros valores y fortaleciendo el honor, que el venezolano lo tiene como muy abandonado. En él. Bueno, yo vería una Venezuela en unos 10 años tomando las frases de Uslar Pietri, después de haber sembrado el petróleo, una Venezuela con calidad educativa de nivel, con salud de nivel, con obras de infraestructura, de conexión de todo el país, con libre competencia de empresas, una economía estable, libre mercado, competitividad, libre emprendimiento. Así veo Venezuela en 10 años, donde el petróleo sea sembrado en educación, salud y vivienda, y el resto se genera empleo a toda esa gente talentosa que puede sacar a Venezuela el desarrollo, Dios mediante. Muy bien. Bueno, mis amigos, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes esta tarde de hoy. El programa creo que lo voy a subir a YouTube para que lo vean el mismo 12, para que lo vean el mismo 12. El mensaje que puedo darle yo a los venezolanos es que escuchen a personas como ustedes, sobre todo ese mensaje que dieron de que hay que darle la espalda a todos esos partidos políticos eh, que no son partidos políticos de verdad, porque la función de un partido político es responderle a la ciudadanía del país, es representar un sector de la sociedad que tiene un clamor por algo. Estos señores hace muchos años que dejaron de cumplir esa labor y a lo único que se dedican es a engordar el partido político, a engordar las cuentas, a corromper todo el sistema de servicio público y todo el estamento político venezolano, y entonces hoy en día son unas bandas criminales, es una mafia como la de la Cosa Nostra, donde ellos se pagan y se dan el vuelto y además se juntan con la mafia de la competencia, ¿no? Y tristemente tenemos un país lleno de delincuentes que se hacen pasar por políticos, porque los verdaderos políticos son gente como ustedes que están aquí, ¿no? Que están tratando de buscarle soluciones a los problemas diarios cotidianos de la gente. Entonces, eso es lo que le puedo pedir yo a los venezolanos como último mensaje. Vamos a escuchar otras voces, vamos a buscar otras alternativas, vamos a investigar, vamos a leer un poquito. Tampoco es que tiene que leerse toda la biblioteca del Vaticano ni la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Con 2 o 3 libritos que usted lea acerca de las ideologías políticas va a quedar un poco claro, o vea unos cuantos documentales, en YouTube hay bastante, para que entienda cuál es el problema real de esta ideología desgraciada que llevaron a Venezuela, que llegó de la mano
de gente como Pompeyo Márquez, Rómulo Betancourt, por allá en los años 20 del siglo XX. Entonces, el comunismo jamás va a traer nada bueno. El marxismo ha sido enemigo de todas las sociedades, de todos los continentes. Y hoy en día se ha constituido en la amenaza más grande al mundo, porque en la actualidad, si nos ponemos a hacer un análisis profundo de lo que estamos viviendo en el mundo con la cuarentena y con todo lo que está pasando, el comunismo está detrás de todo esto. Entonces, todavía esa gente que apoya, que no, que, porque de verdad que uno le da náusea cuando la gente le dice, si Chávez estuviese, jamás habría permitido eso. Me parece que son inocentes. Cuando dicen, lástima que Chávez no vio lo que está pasando hoy. No, él lo planificó para que fuera así. Él y Fidel Castro y toda esta gente planificaron toda esta desgracia para que sucedieran de esa forma, ¿no? Eso es lo malo de vivir en casa, que tus vecinos siempre quieren podar algo. Bueno, con esto le deseo a todos los venezolanos de corazón que tengan un feliz día de la juventud y que se conecten con ese sentimiento de José Félix Rivas y de todos los jóvenes que en su mayoría eran, recuerdan, seminaristas, que también hoy en día, bueno, esa iglesia católica de Bergoglio nos deja mucho que pensar. Entonces, miren, le deseo lo mejor a todos los venezolanos y ojalá que podamos consolidar la unión para que podamos todos volver a encontrarnos en nuestra querida Venezuela. Tienen cada uno un minuto para dar un mensaje de despedida. Alejandro. No, hermano, tienes que calarte tu podadora, porque va a hacer. Bueno, mi mensaje para el pueblo de Venezuela: seguir resistiendo, seguir aguantando. Esto no va a ser eterno, esto va a acabar. De una u otra forma, quienes estamos llamados a construir libertad en Venezuela, vamos a seguir trabajando para ello. Solidaridad para todas aquellas personas que están en Venezuela sufriendo estos desmanes. Bueno, adelante para allá, para adelante, que el pueblo unido siempre tendrá la victoria. Y no hay otra frase más cómoda que amar a Venezuela sobre todas las cosas. Muchas gracias. Vanderlei. A la sociedad venezolana le digo resistencia, resistencia, porque el futuro nos va a traer cosas muy buenas. Esnel. Bueno, lo recalco, yo particularmente me he dado la tarea de hablar con movimientos de la resistencia y otros movimientos, y se niegan a unirse con otros por diferencias mínimas. Si no nos unimos, nos espera, ni Dios lo quiera, lo que vive Cuba hoy son 60 años de dictadura. O sea, le dejo este mensaje a todos los movimientos que se dicen ser de resistencia. O nos unimos a un solo bloque que sea la contraparte de la mesa de la unidad, o nos espera un futuro oscuro al país. Entonces, en la unión está la fuerza, y tomo también la palabra de Vanderlei de resistencia para conquistar y forjar una mejor nación. Bueno, mis amigos, y con esto nos despedimos por el día de hoy. Le deseamos a nuestra queridísima Mel Hernández pronta recuperación. Ha estado un poco convaleciente con su vesícula. La queremos mucho y le mandamos todos nuestros mejores deseos para que se recupere y esté con nosotros próximamente en los programas. Sobre todo que a ella le encanta hablar con toda la gente así como ustedes que ha estado manifestando en la calle, porque ella dice que son los que han dado la vida en el asfalto por nuestra patria. Sin más que agregar, que todos ustedes estén muy bien también y nos vemos la próxima semana.